Vamos entonces a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. Primero vamos a hablar del mensaje a la iglesia de Filadelfia. La iglesia número 6. ¿Correcto? Y Jesús tiene la llave de David. ¿Qué va a hacer con la llave de David? Abrir una puerta. ¿Y dónde está la llave? Sobre su hombro. Y cuando va a entrar por la puerta, ¿qué le ponen? Le ponen un manto y le ponen un cinto. ¿Y a qué va allá adentro? A recibir su reino. ¿Y cómo va a recibir el reino? ¿Haciendo qué? Haciendo una obra de juicio, ¿verdad? Y ese es el número 6 en la secuencia. Y eso se indica porque, mire, Filadelfia el número 6 y luego el número 7 ya dice qué va a pasar. ¿Dice qué? Juzgando al pueblo. Luego entonces miramos también el caso de las trompetas. ¿Cuál puerta fue la puerta que se abrió? La puerta del lugar santísimo, porque ¿qué fue lo que se vio? El arca del pacto, la sexta trompeta. Luego vimos en Daniel 7, 1798 cae el papado y entonces enseguida después de eso, ¿qué describe Daniel? El juicio. ¿Y a qué entra Jesús al juicio? Para recibir ¿qué cosa? Un reino que es eterno y que nunca caerá. ¿Están viendo toda la secuencia? Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 13 para ver cuál perspectiva presenta el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 13. Y el versículo 2. Dice, y la bestia que vi, aquí está relacionado con Daniel 7, la bestia que vi era semejante a un leopardo. Vamos a poner el paralelo aquí. Tal vez vamos a hacer otra columna aquí. Leopardo. Sus pies como de qué? Oso. Su boca como de león. Y luego dice, ¿el qué? El dragón. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón? 10. En Apocalipsis 12 dice que tiene 10 cuernos. Muy bien, 10 cuernos. Le dio a la bestia su trono, su poder y potestad. ¿Y por cuánto tiempo gobierna la bestia? Noten Apocalipsis 13 y el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Son paralelas las dos profecías? Sí, en ambos tenemos un león, un oso, un leopardo, un dragón con 10 cuernos, y luego en Daniel 7 el cuerno pequeño gobierna por tiempos, la mitad de un tiempo, y aquí dice que la bestia gobierna por 42 meses. Y en Daniel 7 luego entonces vino ¿qué cosa? El juicio. ¿Qué esperaríamos que viniera aquí después de los 42 meses? El juicio. Vamos a Apocalipsis 14, 6 y 7. Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque, ¿qué cosa? Porque la hora de su juicio, bless you, porque la hora de su ¿qué? La hora de su juicio ha llegado. ¿La misma secuencia? Absolutamente. Entonces, Daniel 7 dice que el juicio viene al final de los 1260 años.
Apocalipsis 13 y 14 dice que el juicio viene después del periodo de dominio papal. En las 7 iglesias dice que viene después del periodo de dominio papal, la iglesia de Filadelfia. Y en las trompetas viene en la 6ª trompeta. Es decir, que el juicio siempre comienza ¿dónde? Hacia el final de la historia. Así que, ¿cuál es la puerta que se le abre a la iglesia de Filadelfia? No puede ser la puerta del atrio, porque eso lo hizo Jesús en la iglesia de Éfeso. No puede ser la puerta del lugar santo, porque Jesús entró al lugar santo cuando ascendió al cielo en la iglesia de Éfeso. La puerta que se abre tiene que ser, ¿cuál puerta? Tiene que ser la tercera puerta, la puerta del lugar santísimo del santuario, a donde Jesús entra ya para adquirir su reino, haciendo una obra ¿de qué? Haciendo una obra de juicio. Ahora, ¿está claro lo que hemos estudiado? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque ahorita vamos a pasar a hablar sobre la sinagoga de Satanás, que es algo muy importante en esta profecía. ¿Alguna pregunta? Dime. Ahí cuando empieza realmente el juicio es que no se suma 1798 más los 42, pero tampoco da 1044. Sí, no, lo que estoy diciendo es que el juicio comienza después de 1798. Es decir, en algún momento después de 1798. Nosotros sabemos que comienza en 1844. Pero fíjese que la iglesia de Filadelfia no dice que la iglesia de Filadelfia entra por la puerta. Dice, yo he colocado delante de ti una puerta abierta. Luego la iglesia de la Odisea es la que entra por la puerta, porque es la iglesia del juicio. Es decir, desde 1798 hasta 1844 se está proclamando de que viene el juicio viene. Así decía Guillermo Miller de los Milleritas, el juicio viene. Se ha colocado delante de la gente una puerta abierta. Ya cuando entonces, después del chasco de 1844, entonces el pueblo de Dios entra por la puerta abierta con el Señor Jesucristo y entiende lo que sucedió en 1844. Es decir, que en 1798 comienza el anuncio del juicio, la puerta se abre, se coloca delante de Filadelfia y luego la iglesia de la Odisea en sí comienza el juicio, porque el nombre de la Odisea significa juzgando al pueblo o el pueblo del juicio. Sí, hermano. Pastor, entonces cuando se dice el tiempo del fin, ¿se refiere a ambas fechas? Tiempo del fin comienza en 1798. Ahí es que comienza el tiempo del fin. Ahí fue cuando se terminó la persecución, En la media. 1798 terminó los 1260 años de dominio del papado, cuando el papa fue llevado cautivo a Francia y murió en exilio. Es decir, ese evento fue un evento cataclísmico para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica aún no se ha recuperado de lo que pasó en 1798. Porque hasta ese momento el papado controlaba todos los asuntos en Europa. Después de eso, ya los gobiernos de Europa se despojaron del dominio papal y formaron gobiernos democráticos, siguiendo el ejemplo, digamos, de los Estados Unidos y otras naciones. El sanamiento de la herida mortal que recibió el papado en 1798 será cuando nuevamente los poderes civiles del mundo permitan que el papado se les monte encima y los pueda gobernar otra vez. Yo escribí un libro que también está disponible, se llama Prophecies Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tal vez, no sé si conocen esa historia. Jekyll y Hyde era la misma persona, pero un individuo que tenía doble personalidad. Es decir, Jekyll era su lado bueno y Hyde era su lado malo. Entonces era una misma persona con una doble personalidad. Entonces es un libro sobre esa bestia que tiene dos cuernos como cordero, pero habla como un dragón. Entonces yo digo, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Sin embargo, tenemos una bestia que tiene las dos características, porque tiene un lado positivo, los dos cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Y claro, esa nación representa a los Estados Unidos de América, esa bestia, que tiene dos principios muy importantes sobre los cuales está fundado, que es libertad civil y religiosa. Pero
pero pronto va a repudiar esos dos principios y en vez de mantenerse de acuerdo a esos dos principios, va a ser un poder perseguidor, va a hablar como un dragón. Es un libro pequeño, tal vez tenga unas 80 y algo de páginas, bien sencillo, facilito de leer, pero bien documentado. También está disponible allí en el booth de Secrets Unsealed. Se llama Prophecies, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Y hay otros libros ahí que escribí también. Hay un libro que se llama Hidden Sabbath Truths. Hay material sobre el sábado tremendo allí, algunas ideas nuevas. Tengo uno que se llama Futurism's Incredible Journey, que es sobre los conceptos proféticos falsos que han entrado al protestantismo y cómo entraron, y cómo luego entraron inclusive en algunos ámbitos adventistas. Y luego entonces tengo un libro, el último que se publicó, que se llama Taken or Left. Uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién es el tomado y quién es el dejado? Esa es la pregunta clave. Sí. Este libro que está saliendo en español es el primero en español. ¿Todos los otros son en inglés? Todos los otros, este lo acabé de traducir y va a salir pronto. Traducido? El primero, sí. Todos. Pero Jekyll and Hyde ya lo traduje y ese también va a estar publicado en los próximos 2 meses. Estoy tratando de traducir lo más rápido posible, pero tengo tengo que pastorear una iglesia de 1,200 miembros y además viajar y reescribir y traducir. Solamente hay cierto número de horas en el día que uno puede hacer eso. Ok, ¿estamos claros entonces? Ahora vamos a hablar entonces de la sinagoga de Satanás. Vamos otra vez a Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Y el versículo 9. Apocalipsis 3 y el versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos, pero no lo son. Es decir, los miembros de la sinagoga de Satanás dicen que son ¿qué? Dicen que son judíos, pero en realidad no son judíos. Ahora necesitamos entender en realidad, según el Nuevo Testamento, ¿qué es un judío? Necesitamos entender qué es un judío para entender este versículo. Vamos a leer varios versículos ahora. Vayan conmigo a Romanos, el capítulo 2. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Ahora vamos a ver qué hay judíos que no son judíos. ¿Quiénes son los judíos que no son judíos? Romanos 2, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Yo pregunto, ¿hay judíos exteriores que no son judíos? ¿Sí? Pablo dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces yo pregunto, ¿un judío que no tiene un corazón convertido es judío? Solamente el que tenía una conversión de su corazón es judío. Todos los demás dicen ser judíos, pero no son. Vamos a Romanos 9, 6 al 8. Romanos 9 y el versículo 6 hasta el versículo 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante eso, ¿eh? No todos los israelitas son israelitas. Entonces, ¿cómo uno determina quién es un verdadero israelita y quién no? Sigamos leyendo.
ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, todos los que descienden de Abraham no son hijos de Abraham. Y eso parece medio raro. ¿Cómo es que los que descienden de Abraham no son hijos de Abraham? Sigue diciendo, sino en Isaac te será llamada descendencia. Pregunto, ¿de quién vino finalmente del linaje de Isaac? El Mesías. Sigue diciendo el versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, hijos descendientes físicos de Abraham, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa del Mesías, son contados como descendientes. Es decir, según el apóstol Pablo, un verdadero judío es uno que en verdad ha recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador y cuyo corazón ha sido convertido. Los judíos que en realidad se opusieron a Jesús no eran judíos, según la definición bíblica. Vamos a Gálatas 3. Gálatas, el capítulo 3. Y el versículo 28 y 29. Gálatas 3, 28 y 29. Fíjese qué interesante lo que dice el apóstol Pablo aquí. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ahora escuchen bien. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Qué es un hijo de Abraham? El que pertenece ¿a quién? A Cristo. Es decir, si usted no pertenece a Cristo, usted puede ser físicamente hijo de Abraham, pero en realidad no es, espiritualmente hablando. Vamos a un texto más. Vamos a el Evangelio según San Juan, capítulo 8. Juan 8. John 8. Esta es una conversación muy interesante que tenemos aquí. Y vamos a comenzar en el versículo 39, Juan 8. Bueno, vamos a empezar un poquito más temprano. Vamos a empezar en el versículo 36, 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego Jesús dice, sé que sois descendientes de Abraham. Yo pregunto, ¿Jesús decía que ellos eran descendientes de Abraham? Sí. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Acaba de decir que Abraham es su padre, ¿verdad? Yo sé que Abraham es el padre de usted, pero él luego dice, pero ustedes quieren hacer la obra de su padre. Y no está hablando de Abraham. Versículo 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Según Jesús, ¿ellos eran hijos de Abraham? No. Sí y no. Físicamente, pero como rechazaban a Cristo, no eran. Se decían ser judíos, pero no eran. Porque habían rechazado ¿a quién? A Jesús. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Está Jesús armando un argumento aquí. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Como no podían refutar sus argumentos, están diciendo, nosotros no sabemos quién es tu papá. Un padre tenemos que es Dios, dicen ellos. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino
que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora escuchen bien. Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿De quién eran sinagoga ellos? De Satanás. Eran sinagoga de Satanás porque decían ser ¿qué? Decían ser hijos de Abraham, pero en realidad como rechazaron a Cristo no lo eran. ¿Está claro? Ahora, necesitamos recordar que en esta etapa ya no estamos tratando con los judíos, porque la nación judía fue rechazada. Estamos tratando aquí con personas que dicen ser cristianas y no lo son. Ahora, quiero leerles algunas citas muy interesantes del Espíritu de Profecía. Quiero leer una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 25. Escuchen esto. Por muchos años yo había leído esta cita de la hermana White, que es una cita corta, y no podía reconciliar cómo el pecado de los judíos y el pecado de los cristianos de esta época es el mismo pecado. Parecían dos pecados distintos. Permítame leerle la cita. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. Eran hijos de Abraham, pero no eran. Se decían ser judíos y no eran. Porque rechazaron ¿a quién? A Cristo. Pero ahora escuchen lo que dice. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Y yo decía, bueno, rechazar a Cristo y rechazar su ley son dos pecados distintos. Hasta que me puse a pensar bien del asunto. Y me di cuenta que el pecado de los judíos es el mismito pecado del mundo cristiano. Y ustedes dicen, ¿cómo es así? Permítanme leerles otro par de citas del Espíritu de Profecía. Esta cita se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. ¿Cuál era el pecado de los judíos? ¿Rechazaron a quién? A Cristo. ¿Cuál sería el pecado del mundo cristiano? ¿Iba a rechazar qué? La ley. Está hablando aquí de Jesús y dice, Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es una representación exacta de su carácter. Es decir, que Jesús, la ley es un reflejo de Jesús. Es como Jesús es el original y se mira en el espejo, la ley es el espejo. Permítame leerles otra cita. Esta se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 283. La gloria de Cristo se revela en la ley, que es un trasunto de su carácter, que es una copia de su carácter. Es decir, yo pregunto entonces, ¿Jesús y su ley son intercambiables? Sí. Porque la ley es sencillamente en forma escrita lo que es Jesús en persona. La ley es una copia de Jesús. No sé si me están entendiendo o no. La ley revela el carácter de Jesús, ¿sí o no? ¿Cómo es Él? Pero en forma escrita. ¿Verdad? Es decir, que Jesús es la ley en persona. La ley es Jesús en forma escrita. Es como puedo decir, por ejemplo, yo soy una persona y alguien escribe una biografía mía. La biografía es una copia de mi persona. Solo que uno es escrito y el otro es viviente.
están entendiendo? Ahora, aquí viene la pregunta. ¿Cómo puede usted decir que ama a Cristo y odia su ley? ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Sin embargo, hay personas que dicen que son de Jesús y odian la ley. Dicen que la ley fue clavada en la cruz, que la ley no se puede guardar, que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Es decir, rechazar la ley es rechazar a Jesús. El mismo pecado de los judíos. Los judíos rechazaron a Jesús, mientras que los cristianos rechazan el reflejo de Jesús. Es decir, que en la iglesia de Filadelfia, y esto es importantísimo para lo que vamos a estudiar mañana, en la iglesia de Filadelfia iba a haber un grupo de personas que no iban a entrar por la puerta del lugar santísimo y que iban a llegar a ser la sinagoga de Satanás. Es decir, iban a profesar que habían recibido a Cristo, cuando en realidad en su vida y en sus enseñanzas lo rechazaban. Vamos a Mateo 7 para que ustedes vean algo muy interesante aquí. Mateo el capítulo 7 habla de este grupo. Aquí Jesús está hablando de los últimos días. Mateo 7, versículo 21. Mateo 7 y el versículo 21. Aquí están los que se dicen ser judíos y no son. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿eran cristianos estos? Sí, porque no le van a decir a Jesús Señor, Señor, al menos que fueran cristianos. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Están haciéndolo en nombre de Jesús? ¿Dicen que son de Jesús? Claro que sí. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay personas que dicen que son cristianas y no son. Hay una palabra muy importante en este versículo 23. Cuando dice apartaos de mí, o hacedores de maldad, esa palabra maldad en realidad está mal traducida. Vayan conmigo un momentico a 1 de Juan 3:4. 1 de Juan, el capítulo 3 y el versículo 4, para que vean algo interesante. Este texto lo conocemos muy bien como adventistas. En la traducción ustedes nunca sabrían esto, porque en la traducción se traduce de una forma en Mateo 7 y se traduce de otra forma aquí, entonces ustedes no saben que es la misma palabra. 1 de Juan 3:4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿Saben lo que significa infringe? Significa transgredir, desobedecer, quebrantar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora escúchense qué interesante esto. Infracción de la ley en el griego es una sola palabra. La misma palabra que se traduce obradores de maldad en Mateo 7. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Que Mateo 7, cuando dice obradores de maldad, esa es la mismita palabra que se traduce infracción de la ley. Toda esta expresión es una sola palabra.
y obradores de maldad es una sola palabra también. La palabra es esta, clave. La palabra es anomías. Permítanme explicarles algo en cuanto al idioma griego. La palabra, en griego, la palabra ley es nomos. Esa es la palabra en griego, ley. Cuando en griego usted le pone una a un sustantivo, significa en contra de. Significa opuesto a. Todavía lo tenemos en español. Normal, anormal. Anormal, sí. Antinomio, que significa en contra de la ley. Exactamente. Sí tenemos algunas palabras que vienen de esta. Ahora, es decir, que nomos es ley, anomos o anomía significa estar contra la ley. Entonces, ¿qué está diciéndole Jesús a estos individuos? Lanzaron demonios, profetizaron en el nombre, hicieron milagros en el nombre de Jesús y usaban el nombre de Jesús a la derecha y a la izquierda. Y eso dice, yo no los conozco a ustedes, porque ustedes son unos ¿qué? Unos transgresores de la ley. Entonces yo pregunto, ¿qué es lo que caracteriza a la sinagoga de Satanás en la iglesia de Filadelfia? Que están en contra de qué cosa. Están en contra de la santa ley de Dios. Y escuchen lo que les voy a decir. Cuando nosotros, y mañana vamos a estudiar este asunto, cuando estudiemos la historia del origen de la iglesia adventista con el movimiento milerita, vamos a descubrir algo muy interesante. Cuando Jesús abrió la puerta del lugar santísimo, la puso delante de Filadelfia. Filadelfia no entró, pero Dios colocó en Filadelfia la puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia. Luego, en la iglesia de la Odisea es que comienza el juicio, porque significa juzgando al pueblo. Ya los de la iglesia de la Odisea, los adventistas entraron por la puerta y comprendieron todo lo que pasaba allá adentro. Ahora, cuando usted entra al lugar santísimo, se encuentran allí todas las doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. ¿La ley está ahí? ¿Sí? ¿El sábado está allí? ¿El juicio está allí? ¿La idea de un juicio investigador? ¿La reforma pro salud está allí? Sí, había un pote de maná. Y Dios dio el maná para enseñar, dice la sierva del Señor, una dieta sencilla, una dieta vegetariana. El estado de los muertos estaba también allí, también estaba. ¿Saben que los pioneros cuando entraron al lugar santísimo, ellos dijeron, bueno, si el juicio comenzó en un momento específico, el 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio de los muertos, entonces nadie puede haberse ido al cielo ni al infierno cuando se murieron. ¿Están entendiendo o no? Sí, si el juicio comenzó en cierto momento, el 22 de octubre de 1844, entonces nadie puede haberse ido al cielo ni al infierno antes de eso, porque ¿cómo iban a irse para allá sin haber sido juzgados? Entonces descubrieron que eso significaba entonces que los muertos estaban ¿qué? Muertos. Aún el credo católico se contradice. Sí. Porque dice que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Que para ellos es la segunda venida. Pero la Biblia enseña que juzga a los vivos y a los muertos antes de que venga. Así que el credo está equivocado. No, pero dice el credo, habla de la segunda venida y que desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice que vendrá y habrá un juicio cuando ya ellos dicen que se contradice. Sí, pero el punto que yo estoy diciendo es que el credo dice que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Da la impresión que cuando Cristo venga es que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso no es bíblico. No,
quién va a juzgar si según ellos ya ha sido a la entrada? Bueno, en ese sentido sí hay una contradicción. Hay una doble contradicción, en realidad. Porque si viene en su segunda venida para juzgar a los vivos y los muertos, entonces, ¿cómo es que los muertos se fueron para el cielo o para el infierno antes de ser juzgados? Ahora, escuchen. Todas las verdades que distinguen a la iglesia adventista de todas las demás iglesias están en el lugar santísimo. Y cuando los adventistas, escuchen bien, y mañana vamos a ampliar este punto, se les va a parar los pelos en los brazos. Porque solamente lo hemos colocado el marco, todo esto no es perder tiempo. Hay que saber dónde cabe todo. Cuando los pioneros entraron al lugar santísimo, enseguida descubrieron que era contrario que lo que enseñaban los cristianos. Decían que la ley fue clavada en la cruz. Pero ¿cómo puede estar clavada en la cruz si entramos al lugar santísimo? Ahí está en el arca. Y los cristianos decían, el sábado era para los judíos. Pero mire, si el santuario terrenal era una copia del celestial y en el arca estaban las tablas de la ley y en el centro de la ley estaba el sábado, pues si nosotros ahora entramos al lugar santísimo, allá está la ley y tiene que estar también el sábado. Y se dieron cuenta que habían estado quebrantando el sábado. Y luego entonces dijeron, pero mire, si empieza el juicio el 22 de octubre de 1844, nadie se fue al cielo ni al infierno cuando se murieron. Descubrieron el estado de los muertos. Y luego estudiaron el pote de maná, pero Dios quiere que nosotros vivamos vidas saludables, que tengamos mentes claras para tener una relación estrecha con Dios. Una por una empezaron a descubrir las doctrinas distintivas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es decir, entraron al lugar santísimo y comprendieron el mensaje adventista. Y escuchen bien, todas esas doctrinas son las que rechaza el mundo cristiano. ¿Y por qué razón? Porque el mundo cristiano no quiso entrar con Cristo al lugar santísimo. Ni ha querido hasta el día de hoy entrar al lugar santísimo. Por eso, dicen que son cristianos, pero rechazan la ley. Se han constituido la sinagoga de Satanás, o lo que el mensaje del segundo ángel llama Babilonia. ¿Están conmigo o no? Y sin embargo, ¿nosotros qué queremos hacer? Nosotros queremos adoptar la forma en que adoran ellos. Pues todos los coritos que se están cantando en la iglesia adventista de alabanza vienen de los pentecostales. Y esos coritos no tienen nada distintivo ni especial. No tienen nada del mensaje distintivo de la iglesia adventista del séptimo día. Nuestra adoración debe reflejar nuestras creencias. Nosotros no podemos cantar los himnos de ellos porque ellos están en el atrio. Están en el lugar santo. Pero ¿cuántos himnos hablan de la ley? Tu santa ley obedezco por fe. Y feliz para siempre, con Jesús estaré. Uno no oye esa clase de himnos ya. Nuestra doxología debe reflejar nuestra teología. Y fíjense, mañana, esta tarde, no pierdan esta tarde y agárrense de la silla porque lo que viene es candela. Esta tarde vamos a estudiar el panorama que presentó Elena White de esto. Y se van a maravillar, la viejita sabía de qué estaba hablando, porque presentamos el contexto bíblico, todo el orden bíblico, que Jesús cambió de vestidura, le pusieron el cinto, abrió la puerta del lugar santísimo con las llaves, como hemos visto, entró allá ante su Padre para recibir el reino, como dice en Daniel 7, y lo hace haciendo una obra de justicia y juicio, pero al mismo tiempo hay un grupo de personas que son la sinagoga de Satanás que no quieren entrar ahí porque no se quieren enfrentar a la ley, ni al sábado, ni a que los muertos nada saben, ni a una vida saludable.
ni a la idea de que Jesús está ahora juzgando a la gente en el santuario y que tenemos que limpiar nuestras vidas porque no va a limpiar nada allá que no haya sido limpiado aquí. Son verdades que el mundo cristiano rechaza. Se han convertido en la sinagoga de Satanás. Y la hermana White tuvo una visión que vamos a tratar esta tarde. La visión del trono, en Primero de Escritos, página 54 a la página 56. Le sale a uno piel de gallina cuando uno lee eso. Porque ella describe el momento en que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y luego describe un grupo que se quedó adorando en el lugar santo cuando Jesús entró al lugar santísimo. Y dice que entre esa gente había milagros y señales y prodigios, gran poder, y ellos creían que era de Dios, pero era del diablo. Porque se habían convertido en la sinagoga de Satanás. Y nosotros los adventistas, lamentablemente, estamos queriendo adorar como ellos. Eso es triste. Queremos cantar como ellos. Queremos alabar, queremos bailar en los servicios como ellos. Queremos aplaudir como ellos. Inclusive queremos creer como ellos. Hoy en día, en la iglesia adventista, en muchas iglesias adventistas, la idea es de que, no, todo es gracia, todo es gracia. Raras veces se oye un sermón profético, un sermón doctrinal. Raras veces oye uno el uso del espíritu de profecía. Porque nos hemos dejado influenciar por el modo de pensar del mundo cristiano. Hemos sido intimidados por el mundo cristiano. Cuando nosotros debemos estar en el lugar santísimo proclamando el mensaje del lugar santísimo, estamos proclamando el mismo mensaje que proclaman ellos. Es decir, que este problema de la adoración es más profundo que la clase de música que usamos, etc. Todo tiene que ver con algo que pasó en 1844 y que se ha ido intensificando con el tiempo. Nosotros nunca podemos adorar como los demás cristianos, porque nosotros tenemos una verdad distinta. ¿Saben lo que es la verdad presente? Lo único que usted tiene que saber para saber qué es verdad presente es qué está haciendo Jesús. Yo pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, ¿qué era verdad presente? Su muerte en la cruz. Cuando Jesús empezó su intercesión en el santuario, ¿qué predicó Pedro en el día del Pentecostés? Está ya ha comenzado su intercesión. ¿Cuál es el mensaje de la verdad presente hoy? Lo único que usted tiene que hacer es averiguar dónde está Jesús y qué está haciendo. Y eso es verdad presente. ¿Y a dónde está Jesús ahora? En el lugar santísimo. ¿Y qué está haciendo ahí? La obra del juicio. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros debemos estar proclamando al mundo? El mensaje del lugar santísimo. Verdad presente es explicar lo que está haciendo Jesús ahora. Y si nosotros estamos sencillamente diciendo que Cristo murió en la cruz por los pecados, eso es verdad, pero eso no es verdad presente. Y si sencillamente estamos enseñando que Cristo está ya intercediendo por ti, que esta noche vamos a hablar precisamente de eso, en el segundo tema de la serie sobre el manto, si sencillamente estamos proclamando que el Señor Jesucristo está allá intercediendo por los pecados de los seres humanos, eso es verdad, pero no es verdad presente. Verdad presente es que Jesús está en el proceso de purificar el santuario de los pecados de su pueblo, pero al mismo tiempo Él quiere purificar esos pecados de nuestras vidas en la tierra, porque nunca va a purificar de allá lo que no ha sido purificado aquí. Ese es el gran mensaje de la iglesia adventista. Mensaje de la santificación en el gran día de la expiación. Y nos hemos olvidado de eso, lamentablemente. Ok, ¿les quedó claro entonces? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, esta tarde vamos a estudiar la perspectiva de Elena White. No se lo pierdan, porque ella tiene una ampliación increíble de todo lo que hemos hablado en los seminarios de esta mañana. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Porque tenemos que movilizarnos allá al salón de reuniones. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien.
quiero recordarles que por favor visiten nuestro booth, nuestra caseta de Secrets Unsealed, y si alguno quiere este material que he traído, aquí lo tengo disponible.